Hola muchachos, buenas noches, buenas noches. ¿Alguien que me escuche? ¿Alguien que me escuche? ¿Se me escucha? Sí, señor. Ando yo. Buenas noches, ¿alguien que me escuche? ¿Nobody? Uy, nadie me escucha. Sí, señor. Buenas noches. Esperemos que alguien me escuche. Diga, seré yo. Espera un momentico, ahora sí. ¿Alguien me escucha? Es que alguien me escuche. Buenas noches, ¿alguien que me escuche? Buenas noches, Escucho. profe. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, señor, ahora sí. Sí, señor. Ah, yo dije, puchica, no me escucha nadie. Listo, Pero, preguntita. ¿Adelantamos el pedacito que nos falta de derivadas direccionales o hacemos ejemplos de derivadas parciales o de funciones en varias variables? ¿Qué profe, hacemos? pues yo de pronto me iba a pedir el favor si, como para recordar el proceso de la regla de la cadena, pero cuando es con exponencial. Bueno, Nos puede dar exponencial. uno. Listo, sí, señor. Entonces cojamos eso. Hoy es de dudas, sí. Lo que no hagamos de dudas y preguntas, bueno, hoy no vamos a hacer la clase muy extensa, vamos a hacer un poquito más a estilo free, ya que pues tenemos, algunos tienen Semana Santa y ya se sienten de pase, inclusive yo, no estoy en mi casa, estoy en Bogotá y estoy en donde menos tiempo metido en una biblioteca, no en un salón ahorita, pero bueno, Profe, tengo una acá, preguntita, qué pena. Antes de la se, entrega señor, de la actividad, si alcanzamos a ver eso que dice extremos relativos, derivadas direccionales. Igual pues uno va investigando por aparte, claro, pero si se alcanza, no, digamos, a es que verlo eso, contigo. claro, no hay ningún problema. Si bien es fácil, hoy tenía pensado mostrarles eso, porque no es difícil. Hallar los máximos y mínimos relativos no tiene ninguna dificultad, tiene que ver con la derivada parcial. Caso. Entonces yo quería como tomarme unos 10, 15 minuticos, mostrarle cómo es para que entiendan la lectura del libro y ya, esa partecita. Listo, Profe, profe, Entonces, gracias. si algo, señor, profe, qué pena molestarlo. Una preguntita para la entrega del trabajo de la actividad 2. Su merced dijo que podíamos trabajar de a 3 personas. Una preguntita, cuando sí, vayamos señor. a presentar el trabajo, toca poner el nombre de las 3 personas en el trabajo y adjuntarlo Sí, cada uno de señor. los tres. Cada uno, pero no el mismo trabajo. Ojo que esto no es una No, colcha no, de no. retazos. No, 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 no. Por Cada eso le uno digo, entrega lo suyo, sí, señor. Sí, cada uno entrega usted, lo no, suyo a no hemos mano, dicho, pero pone uno el nombre de los de los otros dos compañeros en el trabajo de uno. pues en realidad debiera ser, pero no lo hagan. Cada No lo uno hagan. entrega con el nombre de uno y ya. Exacto, sí, con su trabajo, su puño y letra. Y si usted trabajó, digamos que su merced trabajó con Reinaldo y con alguien más, listo, usted entrega lo suyo, hecho a mano suya. ¿Y por qué? Porque es que el trabajo colaborativo, trabajo hecho así en grupos, lo que le permite a su merced es enriquecerse en cuanto a las debilidades que tiene. Sí, No en sí, que claro. usted hace el uno, yo hago el dos, usted hace el tres y yo hago el cuatro. No, eso Sí. es quedar a medias. ¿Qué tal su merced haciendo? Yo haciendo derivadas en varias variables y el otro haciendo derivadas parciales y el otro haciendo regla de la cadena. ¿Quién va a No, sí, entender todo después? sí, profe. No, es que le decía, Eso, era porque como en el semestre pasado, cuando estuvimos con su merced, yo sí, había hecho señor. un trabajo con un compañero. Los dos hicimos los Sí, dos señor. trabajos a puño y letra. Sino que cuando fuimos a entregar el trabajo, nosotros entregamos el nombre mío y el de mi compañero, cada uno en un trabajo. Y el profe nos bajó nota Ajá. por eso. Claro, sí, es Entonces, que por el eso le profe estaba del semestre pasado preguntando era que si bien hay que rabón. colocar el nombre de los otros compañeros. Usted me dice que no, ¿cierto? Solo el de uno. No, 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 no. ¿Para qué Cada uno actividad? lo suyo y para la única actividad que hay que entregar. La dos. Pero si quiere marcarla con los dos nombres para la actividad número uno, no hay problema. Mentiras. X al cuadrado menos Y a la... Pero, Voy a profe, qué colocar perdido acá ahora sí. cuál. ¿Sí o no? No, es por el que quiera entregarlo, pues obviamente lo debe marcar, pero el problema es que si yo evidencio que usted trabajó con alguien y entregan el mismo documento de una vez, No, cero no. para cada uno. Vuelvo y le digo, son diferentes documentos a puño y letra, cada uno con su puño y Claro, letra.
Pero vuelvo y le digo, ¿en el trabajo hay que Exacto, poner el nombre de los otros compañeros o solo el exacto. de uno? Cada uno trabaja. No, no hay necesidad. El de su Ah, merced, listo. O sea, el mío nomás. no más. Listo, vale, ya. Sí, señor. Gracias, profe. Listo. Entonces, vamos a derivar. No me voy a extender porque la idea es poder hacer así. Si bien un repasito de derivadas parciales, ¿sí? Eh, Acá vamos a mirar y cómo se derivaría esto, cómo haríamos esta derivada acá en este caso, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, primero con derivada exponencial, entonces en este caso lo coloqué en dos variables. Si yo hiciera la derivada parcial con respecto a x para x, y, lo hice en solo dos variables. La derivada de la exponencial es la misma exponencial de seno de x cuadrado menos 4y a la 3. Paré de contar, pero ahora debo multiplicar por la derivada de la interna. En este caso, la derivada de la interna, o sea, lo que está en el exponente, la derivada del exponente es coseno de x cuadrado menos 4y a la 3. Vale. Pero eso multiplicado por la derivada de la interna de la interna. Es en este caso la derivada de esta partecita. Pero como dice con respecto a x, como dice con respecto a x, la derivada de x al cuadrado, ¿qué me da? 2x. 2x. Y la derivada del último término, 12y al Ya la cuadrado. dos. no. Ah, Sería con cero, profe, respecto a porque X, no hay ¿no? X. Ah, pues Con con respecto respecto a x, 0. 0. Entonces ahí es donde tenemos, ¿qué es lo que nos queda? Organizar. Y organizamos y preferiblemente sería aquí aconsejable que escribiéramos 2x coseno de x al cuadrado menos 4y a la 3, cierro, e elevado a la seno a la x al cuadrado menos 4y a la 3 y pare de contar. Nos damos la prelación en este caso ¿ustedes se acuerdan de hilate? No, profe. ¿Alguien escuchó hilate? No, entonces no lo escuche, entonces no lo escuche. Entonces, primero coloqué las ¿Eso es un café? polinómicas, primero To- las polinómicas, luego las trigonométricas y por último las exponenciales, ¿sí? ¿Para qué? Para que no vayamos a tender a confundir. Mire que yo hice una ¿Por letra qué, más pequeña que y en el por qué exponente. por qué se pone ahí otra vez el mismo exponencial si se está solucionando? Claro, porque es que mira que aquí dice e elevado a la ¿qué? A la seno de x al cuadrado menos 4y a la 3. Estoy colocando lo mismo. Lo único que es que aquí dice esa exponencial multiplicada por la trigonométrica multiplicado por 2x. Eso es. Entonces, ¿qué hago? Pues reorganizo Hay que Ya. multiplicar la derivada de la trigonométrica y la derivada de la otra. de la polinómica. Sí, ahí lo que tengo es que, por qué les propongo que lo hagan de esa forma? Porque algunos tenemos letra fea, como yo, y algunos hacen esto, e a la seno de x a la 2 menos 4 y a la 3 cierro, coseno de x a la 2 menos 4 y a la 3 2x. Y si hace esto y pregunta, ¿qué pertenece al exponente acá? No se ve que pertenece al exponente. Entonces uno podría pensar que todo pertenece al exponente o que simplemente no tiene exponente y más bien que todo está en el mismo rango, en la misma categoría. Entonces aquí sí nos damos cuenta que hay una parte que es el exponente, en este caso esto es el exponente y se ve más pequeñito. Y hay algo que es más grande, lo polinómico y lo trigonométrico que está acá. ¿Sí? Entonces, por distinguir categorías. Y normalmente ILATE me permite a mí generar esas categorías. Primero las inversas, las logarítmicas, luego las algebraicas, posterior las trigonométricas y de última las exponenciales. Para que el exponente quede por allá afuera solo, ¿sí? Solito. ¿Listo? ¿Cómo quedaría si hiciéramos f de y de x, y?
¿Cómo quedaría? Quedaría de la exponencial, la misma exponencial, seno de, bueno, yo coloqué paréntesis, aquí podríamos haber colocado paréntesis, no hay problema, seno de x al cuadrado menos 4y a la 3, cierro, la derivada de seno es coseno, coseno de qué, de x al cuadrado menos 4y a la 3, multiplicado por la derivada de la interna, pero la derivada de la interna de esto, ¿qué es? Coseno de x al cuadrado menos Yo, 12 cuadrado. de solo esto, No, ahí sería menos 12, 12 12, ajá, 12 y al cuadrado, 12 ya al cuadrado. Y entonces mire que a pesar menos. de que escribo feo, sí señor, a pesar de que escribo feo, aquí se distingue que está a nivel, voy a cambiar un colorcito un momentico, que está a nivel de la exponencial y que está a nivel de la exponencial, pues todo este pedazo. Que está a nivel de la exponencial, todo este pedazo. Y hay algo que está por encima de la exponencial. Es, pero para no tener esa confusión, por eso es mejor dejar el 12. Ahora, aquí se puede pensar, si yo no coloco este paréntesis, se puede pensar que está restando ese polinomio con este menos 12 ya al cuadrado. Es para evitarnos tantas posibilidades de errores, más bien lo que hacemos es escribir lo siguiente. Entonces escribimos menos 12 y a la 2 coseno de x cuadrado menos 4y a la 3 e elevado a la seno, oiga, se me está acabando la tinta del esfero, seno de x a la 2 menos 4y a la 3 al cuadrado. Y ya se ve la categoría, que es exponente más pequeñito y que hace parte de la trigonométrica. ¿Cómo lo ven? ¿Ahora sí? Sí, profe. Y profe, qué Eso, pena. Por ahí yo, señor. yo envío ahorita un ejercicio, como, a ver si su merced nos puede explicar una sobre los logaritmos. Específicamente es uno de los puntos, el punto D del, La regla de de la la cadena. actividad 2 no, ese es el de la actividad, Perdón, del ¿Viste? punto 2 de del punto 12. las derivadas parciales. Gabriel, mírame, Sí, mírame acá. sí, señor, Listo, ese. entonces vamos. Listo, entonces derivadas parciales. Entonces miremos este. Entonces miremos, si resolvemos esto, listo, no hay problema. Voy para acá. Inglés. Control B. Listo. Acá tenemos esta partecita. Aquí está. Entonces pensemos que beta y que gamma, que beta es menos 7 tercios y que gamma es 5 cuartos. No le dejo el mismo número porque eso es hacerle trabajo. Entonces, Ah, no, no, k no. de x, y, z es igual a menos 5 logaritmo natural de menos 5 eh, 7 tercios, tercios de x, y, menos 7. 7 tercios, listo, 7 tercios, más z sobre x más, uy, 5 cuartos. 4, uy, dejemos el 5 solito, entonces, para que Sí, no nos déjenle toque 5 tan solito, pesado. profe. Listo, dejemos el 5 solito, 5y, así nomás. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer la derivada parcial de k con respecto a x. De la derivada parcial con respecto a x, esto derivarlo con respecto a x, como tiene x, entonces la derivada del logaritmo me va a quedar menos 5 sobre lo que está dentro del logaritmo, que es 7 tercios de x, y. Por la derivada de la interna, o sea, la derivada de esto, entonces la derivada de eso me va a quedar menos 7 tercios de y para contar. Ya ahorita hacemos el resto. Ahora, con respecto a x, más. Esto es una fracción. Entonces, pero es una fracción, vamos a trabajarlo como fracción o lo podríamos trabajar como, podríamos dejarlo como z siendo factor de x más 5y a la menos 1, o más bien trabajémosla como fracción. Y entonces como fracción, la z que termina siendo con respecto a x. Cero. 0. 0. Entonces la derivada del primero, 0. Por el segundo, x más 5y. Menos.
el primero normal, o sea, z, por la derivada del segundo con respecto a x. ¿Qué me queda la derivada del segundo con respecto a x? 5y. Con respecto a x a mí me queda un 1, Ah, sí, ¿cierto que sí? Al sí, sí, sí. cuadrado. Sobre esto elevado al cuadrado. ¿Qué puede hacer uno ahí? Pues las operaciones aritméticas básicas. ¿Es cuáles operaciones aritméticas básicas? Pues 5 por 7, 35y, sobre el 7 por lo de abajo, pues que por ese 3 de abajo me queda 3 por 7, 21, 21 tercios de xy, más. Esto se canceló, entonces me queda menos z. Voy a dejar menos z todavía, dividido en x más 5y al cuadrado. De aquí, de aquí, que podamos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, 21 dividido en 3 me da 7, pero 35 dividido en 7, ¿qué me da? 21 dividido en 3 me da 7, pero 35 dividido en 7 me da 5. 5. Y puedo cancelar la y con la y, por eso me queda 5 sobre x más. De aquí puedo simplificar nada, entonces voy a dejar menos más bien acá y escribo z sobre x más 5y al cuadrado. Y eso es k de x. Ahí no Eso quedaría es k. ahí no quedaría negativo. 5x menos z ¿Cuál? por más por Ah, sí, menos. señor, se me perdió el menos por acá. Ah, no, 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 no. No, no, ya No, digo porque en mira, la mira, segunda. mira que esto con esto me da más, entonces ahí está más. Y aquí abajito, el único, este menos por más me generó que esto se Menos, volviera sí. menos. Y ya. Entonces Ah, derivo. listo, profe. Es que yo Sí, estaba confundida porque es que ese logaritmo natural ahí atravesado, pero yo mirando las propiedades de la derivación y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Pues claro, lo que claro, su entonces merced lo que hizo fue que cogió lo interno y lo bajó. coincide. Ajá, sí, porque es que dice la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Eso es lo que dice, eso es lo que dice el método, la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Pensé, no, pero es que hacer lo mismo por el otro lado. El problema de aquí es la fracción. Me da más miedo con la fracción y multiplicar por la interna, ¿no? Multiplicar por la interna. Sí, Pero, porque profe, este ¿puede subir mismo, un momentico? sí, O sea, ¿y por qué lo sí, puso sí, negativo? Ah, estaba negativo. Y abajo pasa positivo. Se lo sí, pasa a señor, dividir. menos por menos da más. eh, Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? Sí, no, ya ahora entendible, profe. Ah, listo. Bueno, vamos a echémosle la miradita, lo que hice de derivadas direccionales para que ustedes lo entiendan. De todas formas, la otra semana yo voy a cambiar el encuentro de la otra semana, no de fecha, no de horario, sino de objetivo. Si bien aparece un taller, no, voy a darle a derivadas direccionales para los que no hayan repasado derivadas direccionales. Aquí hay un concepto muy clave y es el concepto, voy a irme más arribita para que lo entiendan, y es el concepto de derivada implícita. El el concepto de derivada implícita, ahora más adelante hablar de derivadas direccionales, es, oiga, me dicen, halle la derivada, o halle f de x, ¿sí? O halle f, bueno, f de xy, ¿sí? F de xy, pero halle su derivada. Esto es una y, su derivada con respecto a x o con respecto a y. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo aquí no puedo despejar la x o no puedo despejar la y. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a decir lo siguiente. Voy a escribir x a la 3 más y a la 3 menos 6xy igual a 0. ¿Hasta ahí se entiende que me inventé? Sí, lo Sí, lo que hizo pasó. fue pasar a restar. E igual a 0, porque no se puede despejar la x solita o no se puede despejar la y solita. Para poder hacer algo, no se pudo despejar. De ahí nace la derivada implícita. Derivación implícita, con M, implícita. Pero bajo ese argumento, entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Vamos a dejar esta función, la voy a colocar una función en términos de x, y,
Y voy a escribir x a la 3 más y a la 3 menos 6xy. ¿Se entendió la locura que me inventé ahora? Pues lo que hizo fue quitar el 0. Lo que hice fue, Organizarlo, o sea, lo ah, organizó antes para poderlo expresar así y poder sí, sacar las derivadas. sí, lo organicé de forma tal, permítame un instante. No hay problema y no hay paz, ahí no hay celadores que limpian, sino, sí. Más bien avance para la casa, mijo, descanse, chao. Nos vemos. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar las derivadas parciales con respecto a x, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar la derivada con respecto a x, la vamos a hacer, y vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. Ayúdeme a hallar la derivada parcial con respecto a x y luego la derivada parcial con respecto a y. ¿Cómo sería la derivada parcial con respecto a x y cómo sería la derivada parcial con respecto a y? Con respecto a x, ¿cómo quedaría? Sería 3x a la 2 Sí, señor, permítame que no he cambiado el lápiz. ¿Listo? menos Tres 6y. x a la 2 menos 6y. Y. Y la derivada parcial con respecto a y, Es x a la 3 más Menos 3y 2y. a la 2. 3y a la 2. no, con respecto a y sería 3y a la 2 menos 6x, ¿no? Ah, sí. Y ahora hay dos cosas que podemos hacer. De f de x de y, podemos hacer de x de y, o podemos hacer de y de x. Cualquiera de las dos derivadas podemos hacer. La derivada con de x con respecto a y o la derivada de y con respecto a x. ¿Cómo se hace? Pues si es de x sobre de y, colocamos 3x cuadrado menos 6y dividido en 3y al cuadrado menos 6x. Y si necesito la derivada de y con respecto a x, pues lo que hago es 3y a la 2 menos 6x y abajo 3x menos 6y. Entonces ya tengo derivada, ya tengo la derivada, porque lo que me pedía el ejercicio era hallar 3x a la 2 y', abajo, profe. En la segunda. x a la 2, sí señor. Lo que me pedía hallar era y', pero y' ¿qué es? De y de x. O sea, lo que me estaba pidiendo era esto. ¿Sí? Pero también podríamos haber hallado x', y x' es esta. Esta es x' y esta es y'. Pues eso es derivación implícita. Ahora, eso para poder avanzar un poquito en lo que vamos a mirar de derivadas. Es mire que aquí lo plantean, pero pues acá está, mire, la derivada de z con respecto a x y derivada de z con respecto a y, sabiendo que ¿qué es z? ¿Qué es z? Acá z es la función en general. Pero pues miremos ahora qué es lo que se habla de la derivada direccional. Ahí van a entender rapidito. Entonces, mire, ¿qué es la derivada direccional? Ay, me faltó una cosita por aquí. Creo que sí, Se, sí, gracias. se le fue el sonido, profe. Uy, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, qué pena que lo que pasa es que hablé lejos del micrófono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de derivadas direccionales y me voy a apoyar en este gráfico y se los voy a hacer la lectura un poquito más rápida de ese gráfico. Esto es una función de temperaturas, ¿sí? Esto es un diagrama de como curvas de nivel, en donde dice, oiga, en el sector azul, el Reno o cerca de Reno, la temperatura es de 50 grados
Fahrenheit o Celsius o lo que sea. Y en el terreno verdecito la temperatura es de 60. En el terreno que es como rosadito clarito es de 70. En el más cafecito es como de 80. Y por allá el rojo es como recaliente. Se dirá, pero 80 grados centígrados, no creo. Debe ser Fahrenheit por ahí. Entonces por aquí debe decir que la temperatura debe estar medida en alguna. Debe ser Fahrenheit porque en Estados Unidos se mide en Fahrenheit. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa temperatura? Lo que vamos a hacer, vamos a hallar algo que se denomina la derivada direccional. Y es, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la corriente o la temperatura, la tendencia de temperatura que se podría percibir cuando yo estoy en un punto de reno hacia lo que se denomina en este caso, ¿qué será los rosaditos? Pero ya abajito dirá que es hacia, no es que hace rato no paso por ahí, entonces vamos a mirar. Aquí abajito. Entonces miremos el ejercicio como tal. ¿Qué es la derivada direccional? Yo tengo esto y me dice lo siguiente. Y mire que no me están dando datos, los únicos datos son la gráfica. Y me dice, con ayuda del mapa de clima ilustrado en esta gráfica, estime el valor de la derivada direccional de la función temperatura en reno en dirección al sureste. El sureste es hacia la derecha, hacia la derecha. Entonces, por eso se plantea esta línea rojita, el reno, siendo este puntico rojo, se está dirigiendo, la temperatura era de 50 y se está dirigiendo a 60. Entonces, ¿qué es lo que pregunta acá? Dice, con ayuda de este mapa, haga la derivada direccional en función de la temperatura en reno en dirección sureste. O sea, ¿qué va a pasar? Entonces aquí dice, el vector unitario dirigido hacia el sureste, en este caso es I menos J, ¿sí? Raíz de 2. Ustedes dirán, profe, pero ¿de dónde está sacando esa vaina? Entonces miremos lo siguiente. Como es un vector unitario, ¿sí? Entonces están planteando así, control B, y entonces dicen, tengo este segmento y me dice un vector unitario, o sea, un vector de magnitud 1. Entonces, al ser un vector de magnitud 1, me dice que se está moviendo en I y en J. Entonces vamos a mirar que la I esté por aquí, las X son I y las J son Y. Aquí está I, J. Y entonces, ¿qué es lo que plantea el libro en este caso? Que si yo necesitara, bueno, IJ, no, estas son unas coordenadas que dan acá. Son unas coordenadas que dan. ¿Para qué? Para que esto me dé un vector unitario. Pensé que lo estaban sacando, pero es una coordenada que nos dan. Entonces, ¿por qué I menos J sobre 2, sobre la raíz de 2? Porque si yo quiero hallar la magnitud de un vector, la magnitud de un vector se supone que es, en este caso, ese mismo vector es I sobre raíz de 2 menos J sobre raíz de 2. Y hallar la magnitud de ese vector es hallar la raíz cuadrada de I sobre raíz de 2 al cuadrado más el menos J, la raíz de 2 al cuadrado, la raíz cuadrada. Así se halla la distancia. La distancia de este punto a este punto se halla así, como I al cuadrado más J al cuadrado, la raíz cuadrada. Pero en este caso, pues están diciendo que la dirección se está moviendo negativamente con respecto a J, ¿sí? Entonces, si hacemos esto al cuadrado, sacamos esa magnitud, lo que nos va a quedar es I al cuadrado sobre 2 más J al cuadrado sobre 2 la raíz cuadrada, y entonces me queda que eso es I cuadrado más J cuadrado sobre 2 la raíz cuadrada. Y entonces aquí lo único que se hace es I cuadrado más J cuadrado, queda en la parte de abajo la raíz de 2 y en la parte de arriba, como las coordenadas de I y de J son 1, entonces me va a quedar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me faltó cambiar las coordenadas, esta es una coordenada con 1, esta es una coordenada con 1, y entonces teniendo ese 1 acá, 1, 1, 1, 1, 1, 1, pues 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 2 aquí de este. Quitemos esto y veámosle de acá. Aquí me queda 1 al cuadrado, me da 1,
1 al cuadrado me da 1 y 1 más 1 me da 2. 2 dividido en 2 me da 1 y la raíz de 1 es 1. Entonces eso es lo que dice normalmente del vector direccional en radio, de dirección 1, en este caso. Pero ¿qué pasa con esta distancia que hay de aquí a acá? Vamos a mirar lo siguiente. Si yo quisiera ya la pendiente de la recta tangente, diría y2 menos y1, x2 menos x1. Pero ¿qué es y2 y y1? En este caso la temperatura 2 menos la temperatura 1 y x2 menos x1 es una distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí hay una temperatura alrededor de esto de 50, alrededor de esto de 60. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y la distancia, necesitamos medir qué distancia hay de aquí a aquí. Entonces, para ello, yo me traje a GeoGebra y en GeoGebra, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar por acá, debe haber un insertar. ¿Dónde estará el insertar por acá? Insertar, insertar, ton, 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 ton. Pues se me olvidó cuál era el insertar. Mm, mm. O se me olvidó cuál era el insertar. Lo tenía pensado, pero se me olvidó. Copiar, pegar. Entonces hagámoslo. Creo que por aquí lo tengo. Entonces yo había descargado esa imagen. Por aquí está. Tiquitín, tiquitín. Por aquí está. Mm. Vamos a mirarla acá. Yo tengo, uy, está una calculadora abierta. Oiga, qué pecado esta calculadora. Se me le va a acabar la. Entonces voy a traerme este mapa, voy a meter a GeoGebra, ojalá y te dejes acá, mapa, entra, listo, ha llegado el mapa. Entonces, ese mapa que tengo yo ahí es el mapa que estamos trabajando en ese momento. Entonces yo voy a quitarle acá, a ver si puedo quitarle, no le debo quitar, listo. Dejémoslo ahí, ese mapita. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Con ese mapa, mire que aquí está la escala de las distancias que hay. Aquí hay 50 millas, hasta aquí de 0 a 100 millas, hasta 150 a 200 millas. Entonces, la distancia del punto, de este punto rojo que está acá, yo lo voy a colocar acá, la distancia de este punto a este otro punto, más o menos, debe estar rondando. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente, voy a coger acá y voy a construir una circunferencia. ¡Pran! Hasta ahí va esa distancia. Pero voy a utilizar ahora un compás más bien para saber qué distancia es esa. Entonces, la distancia de aquí a acá, y me voy a llevar esa distancia y voy a ubicar el cursor acá. Más o menos, ¿qué radio tiene esa circunferencia? ¿Alguien me puede decir qué Casi radio tiene esa 70, 70, como 70, 60, 70, 80. como 70, 70, yo diría que 75, porque están en de entre 50 y 100 que hay, Sí, más o menos 75. como 75. Entonces ahora vamos al enunciado y el enunciado, mire lo que nos está diciendo acá. Él dice, vamos por acá. Viene acá, ¿se acuerdan de dónde se inventaron el 60? ¿De dónde está el 60? Sí, de la La temperatura la A. temperatura. La temperatura a donde vamos. El 50, la temperatura de donde veníamos. Hicimos la resta. ¿Y qué es abajo? La distancia, lo que yo les estaba comentando por acá. Entonces, mire que aquí tenemos, entonces, en esta partecita, tenemos descrito 60 menos 50, qué pena, dividido en 75. Y esa diferencia me hace la pendiente. ¿Pero la pendiente de qué? De una recta tangente. Y por definición, la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿eso qué es? La derivada. Por definición, es la derivada. Entonces, la razón de cambio, la variación. ¿Sí? Entonces, mire que acá dice, entonces, aquí dice, la temperatura en el punto de Reno a los 60 grados Fahrenheit y la temperatura en el punto noreste de Reno a 50 grados Fahrenheit es al parecer la distancia entre estos dos puntos 75, de este modo que la razón de cambio, mire, o sea, la derivada, está cambiando a razón de 0,13 grados Fahrenheit por milla que se esté midiendo. Entonces, esto es una derivada direccional cuando yo tengo la gráfica. Cuando tengo la gráfica. Pero ahora,
Y si yo tuviera una función, ¿qué pasa? Pues miremos qué pasaría si tuviera una función. Esta es la función, miren el ejemplo, determine la derivada direccional de esta función. Entonces, pero dice que es la función y hay un vector u, un vector unitario, que se obtiene en el ángulo teta pi sextos. ¿Qué es el ángulo teta pi sextos? Pues vamos a mirar acá. Tenemos un triangulito. Voy aquí, por acá. El triángulo es este. Y aquí dice que este ángulo es pi sextos. ¿Pi sextos qué es? En grados, ¿cuánto es pi sextos? Si pi es 180, ¿cuánto es pi sextos? Si Ni idea, pi profe. 30, profe. es 180, ¿cuánto es pi sextos? 30. 30 grados. Muy bien, 30 grados. Entonces el ángulo siendo 30 grados, la altura es y y la base es x. Pregunta, ¿con qué razón trigonométrica hallo el cateto opuesto? ¿Con qué razón trigonométrica hallo el cateto adyacente? Coseno. Con coseno de 30 grados hallo cateto opuesto, que sería x, sobre la hipotenusa, en este caso va a ser 1, porque ¿qué dice? Que es un vector de radio 1, ¿sí? No la emisora, pero sobre 1. O sea que coseno de 30 es x. Ya vamos para allá. Y para el cateto puesto sobre hipotenusa es seno. Seno de 30 es igual a y sobre 1, o sea que seno de 30 es igual a y. Y entonces acordémonos de coseno de 30 para x y seno de 30 para y. Y aquí entonces empezamos. Dice, ¿qué es la derivada direccional 1, 2? La derivada es la tendencia que va a tener esa, en este caso, esa función en la coordenada 1, 2. Entonces miremos cómo así la tendencia. Miremos esta partecita. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a derivar. Mire lo que plantea acá como tal. Acuérdese esta función. 3x al cuadrado menos 3xy más 4y al cuadrado. Y mire lo que dice que hay que hacer para la derivada direccional. ¿Qué es esta primer parte? Yo quiero que me ayuden a mí, pero me la llevo para rayar acá. Me llevo esto, voy a bajarlo por aquí, un momentico por acá, control B, y me va a traer la función, eso, y me va a traer la parte de la función que es esta. Voy a llevar este pedacito como enunciado, para poder rayonear aquí arriba. Inglés. Y entonces, en este caso, me dice que para hallar la derivada direccional, aquí está diciendo eso, debo calcular qué en esta primera parte. ¿Qué debo calcular en esta primera parte? O sea, X con respecto a X y con La respecto a Y. derivada parcial, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y. Y coseno de pi sextos, que era coseno de 30, y seno de pi sextos, que es seno de 30. Pero acuérdense que ¿qué era seno de 30? Seno de 30 era, seno de 30 era un y. ¿Y qué era coseno de 30? Un x, un x, un x. Y entonces ahora, ayúdenme a sacar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. ¿Cuál es? Con respecto a x, ¿cómo queda? Serían 3x a la X 2, Sí, 3y menos 3y. menos menos 3y. 3y. Y para de Sí. contar. Y la derivada direccional con respecto a y, 3 menos 3. menos 3. Los 3x ¿Listo? Más o menos, más 8y. más 8y. ¿Me permiten escribir 8y menos 3x? Por si al caso, es que el menos al Sí, principio a mí me genera escozor. es 3. Entonces, miremos, exacto, entonces mírelo acá, menos 3x más 8y y 3x al cuadrado menos 3y.
las dos cositas que hallamos acá arriba. Entonces, así se calcula. Entonces, eso es hacer la derivada direccional. Entonces, mire que ya tengo la derivada direccional. Ahora, ¿qué raíz de 3 sobre 2? ¿Y qué es un medio? Lo que pasa es que aquí nosotros podemos basarnos. Todo esto tiene que ver con la partecita de trigonometría. 30, 60, 1, 2, raíz de 3. Me voy a ir con este triángulo. ¿Alguien conoce una escuadra de 30 o de 60 grados? Si su merced se da cuenta, la escuadra de 30 grados o de 60 grados tiene magnitudes 1, 2, raíz de 3. Profe, ¿cómo así que 1, 2, raíz de 3? Mire, le comento qué es lo que pasa acá. Vamos a mirar aquí, San Google, escuadra de 30 grados. Vamos a ver, pingris. Acá esta escuadra de 30 grados o de 60. Déjala ver, listo, ahí la tengo. Quítate, papi. Voy a control pitch. Por acá. Miren acá. Y la voy a pegar aquí en San GeoGebra. Quítate, papi, papá. Control B. Vamos a ver si la pegó. Pega, 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 pega. Me la pego ahí, entonces vamos a ver si la pega desde por acá. Insertar, vista, ¿cuál era el que viene? Insertar. Y se me olvidó insertar opciones, herramientas. Oiga, se me perdió en insertar. Vista, editar, deshacer, copiar, no. Entonces me tocó allá. Aquí. Peguémosla acá, control B. Voy a cogerla de por acá, me la llevo para GeoGebra, llego aquí. Pega, pega. No pegó la dichosa escuadra. Ay, sí, me pega escuadrita. Entonces, ¿será que no se deja arrastrar ahí? Oiga, no, no, no me la deja guardar. Entonces, guardémosla primero, perdón, para entender la lógica de lo que les estoy diciendo. D, va a coger la D que está por allá. Cierra, 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 cierra. ¿Dónde está la D? Aquí está la D. Me la llevo para acá. La tengo aquí. Está muy grande y eso así, muy grande, no se ve. Entonces me voy a alejar un poquito. Y entonces, teniendo esta escuadra que tengo por acá, esta escuadra, voy a medir el lado más pequeño. Entonces, el lado más pequeño tiene esta medida. Vamos a ver el que dice compás acá. El lado más pequeño, de aquí hasta acá. Uy, me hizo circunferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pues me tocó con la gran circunferencia. De aquí a acá. Voy a tomar la medida, es esto. Esa es la medida. Ahora voy a tomar la medida, pero con compás, 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 de este punto, con razón, a este punto. Si nos damos cuenta, si yo mido de aquí, bueno, voy a ir, ¿cómo hago, cómo hago, cómo hago, cómo hago, cómo hago? Esta medida, uy, y voy a volver a hacer esa misma medida, pero de aquí, otra vez acá, y voy a tomar la medida desde acá. Pregunta. Ay, quieto, papi, por favor, no se vaya a... Eso se hizo con la pastilla. Ahí está. Ay, quieto. Ah, y... Ay, me cogió. Oiga, no me dejó Tenía que coger esta... colocar otro punto, profe. Coloque un puntico Ah, ahí. sí. Puntico, ya está, qué pena con ustedes, sí señor. Listo, si nos damos cuenta, pues estoy descachadito, pero si nos damos cuenta, la medida de acá, que es un radio de la circunferencia, me da 2 veces el radio en la hipotenusa, ¿sí? 2 veces el radio de la hipotenusa. ¿A qué hago referencia? Venga a ver si lo hago más grandecito. La distancia de aquí a acá, esa distancia es la misma distancia de aquí a acá y de aquí a acá, o sea, el doble de la distancia. Entonces, en ese sentido, este triángulo que yo tengo acá, quítate, súbete, ese triángulo que tengo por acá, tiene, si yo tuviera un triángulo de altura 1, pues su hipotenusa sería 2. Y gracias a Pitágoras, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado me da 3, la raíz cuadrada. Esa es la base. Entonces, ¿para qué? Para saber las razones trigonométricas. Entonces, yo me acuerdo que seno de 30 grados es cateto opuesto, 1, sobre hipotenusa 2. Y coseno de 30 grados, que es cateto adyacente, raíz de 3, sobre 2.
Pues mire de dónde sacaron esto, del coseno, coseno. ¿De dónde sacaron esto? Del seno, del seno. Entonces, esos valores están ya establecidos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me dice que tengo que valorarlo en la coordenada 1,2. Esa coordenada 1,2. Pues aquí, en vez de la X, voy a escribir 1 y en vez de la Y, voy a escribir 2. Entonces, eso es lo que me están haciendo acá. Entonces, vamos y miramos nosotros. Y más abajito, en vez de la X, escriben 1, en vez de la X, escriben 1, y en vez de la Y, escriben 2. Por tanto, al final, mírenlo acá, pam, 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 pam. Control B. Aquí tengo la coordenada de la X, mírelo, reemplazada la X, reemplazada la Y, y entonces en última me queda 13 menos la raíz de 3 sobre 3. Ese es el valor de la derivada direccional. Si eso es un valor, un número, ¿sí? ¿Qué dice ese número? La fuerza o la tendencia que tiende hacia ese valor, hacia esa coordenada, en este caso, de aquí, ese vectorcito que se me está generando, la fuerza, la potencia, la magnitud que tiene ese vector, ¿sí? Eso es el vector, la derivada direccional, hacia dónde va a tender, con qué fuerza va a tender. Ahora, aparece un concepto del vector gradiente, que era lo que yo les estaba dando la semana pasada, y el vector gradiente, mire cómo se calcula. La derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, multiplicada por las dos coordenadas de un punto. O sea, que lo que estábamos haciendo era eso. Sí, señor. La derivada direccional es lo mismo que el vector gradiente. Entonces, miremoslo acá en este ejemplo, que aparece acá, tenemos una función XY en términos de seno de X más EXY, pues hallamos la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Debemos hallar la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y. Con respecto a X, pues la derivada de seno es coseno. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero multiplicada por la derivada de la interna, o sea, la derivada de XY. Qué pena, la derivada de XY. Y la derivada de XY con respecto a X es Y. Por eso me apareció esta Y grandota acá. Ahora, en la segunda parte, cuando yo hallo la derivada con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a Y, la derivada de seno es cero, porque no tiene Y. Y la derivada de la exponencial, pues es la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente con respecto a Y. Por eso es que me aparece solo la X. XE a la XY. Y ahora, desde ese sentido, me dice, ahora halle la derivada parcial, este vector gradiente, qué pena, este vector gradiente, cuando X valga 0 y cuando Y valga 1. Pues coseno de 0 me da coseno de 0. Uy, no me acuerdo, pero yo me la sé. Entonces, como yo me la sé, me voy a llevar esto para mostrarles cuál es la respuesta, más bien. Control V. Entonces, ¿cómo me la sé yo? Porque yo me acuerdo de las gráficas y yo digo, seno es esta. Entonces aquí queda 90, 180, 270, 360. La de coseno es esta. Entonces me dice, no, el 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces vamos a ver qué necesitamos. Coseno de 0 es 1. Entonces aquí me dio 1. Más. Me dice que X es 0. Y ahora, como X es 0, pues escribámoslo. Y es 1, entonces 1 multiplicado por E elevado a la 0 por 1, coma. Ahora X es 0, E elevado a la 0 por 1. Estoy reemplazando en los datos y entonces al reemplazar en esos datos, ¿qué me dice? 0 por 1 en este exponente me da 0 y algo elevado a la 0 me da 1 y 1 por 1 me da 1. O sea que aquí me quedo 1 más 1, coma. 0 por cualquier cosa, a pesar de que E a la 0 por 1 me da 0, E elevado a la 0 me da 0 por 1. Por tanto, ¿qué coordenadas me da? En este caso me da 2 y en este caso me da 1. ¿Qué es lo que me tienen referenciado acá? O sea que el vector gradiente
el resultado del vector gradiente en dirección al punto 1,2 de esta función. Pues Esta es una 2,0. función en varias. Es 2,0, sí, señor. Ay, qué pena, sí, señor. Ya se me estaba olvidando multiplicar por 0. Estaba pensando en otra cosa. Es 2,0. Es eso. Es eso. Ya si ustedes quieren, vamos a dejar hasta ahí. Si ustedes quieren revisar del antico de esto, pues miren que esto es lo que hablaban de derivadas direccionales y vector gradiente. Ya aquí abajito, posterior a esto, cuando ustedes van y miren, bueno, aquí función en tres variables, pues explican lo mismo, pero con tres variables. Acá, maximización de derivadas direccionales. Aquí aparece una tablita, vamos a mostrarle la tablita, tablita, chacarón, 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 chacarrón, chacarón, chacarón, chacarón. Ay, se me perdió. Oiga, está después de eso. Ah, listo. Aquí está. Valores máximos y mínimos. Valores máximos y mínimos. Para hallar los valores máximos y mínimos tenemos que irnos a esta tablita que está. Uy, no, esta está bien, pero mira que aquí habla de máximo relativo, mínimo relativo, valor máximo relativo, pero para que no se enrede tanto en esta tabla, la definición y lo que tenemos que corroborar, lo tenemos con esta tablita, acá, en esta tablita. Acá dice, prueba de las segundas derivadas. Suponga que las segundas derivadas parciales de una función whatever son continuas en un disco de centro AB. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, como son funciones en varias variables, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizar alrededor de esa función. Entonces, pensemos que es esta función, entonces, pues alrededor de ella, un disco. Es lo que se forma, un disco de esos de acetato, pero pues en este caso un disco alrededor de esa función. Entonces, suponga que la función f de x, o sea, la derivada parcial con respecto a x, es igual a 0 y la derivada parcial con respecto a y también la igual a 0. Es decir, que el punto AB es un punto crítico y eso es lo que vamos a valorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorar mira, la doble derivada, una con respecto a x, la segunda derivada parcial de x por la segunda derivada parcial de y menos la derivada parcial con respecto a xy elevado al cuadrado. Eso es lo que tengo que valorar. Tengo que valorar ese valor, hacer eso, ¿sí? Y acá reviso estas tres categorías, porque dice, este valor, si es mayor a 0, pasa algo. Si es mayor a 0, pasa algo. Pero si es menor a 0, pasa otro algo. En las dos primeras opciones, si son mayores a 0 y la derivada xx, el valor, me da mayor a 0, o sea, este valor que teníamos acá me da mayor a 0, sucede que es un mínimo relativo. Pero si es menor a 0, es un máximo relativo. Y en el caso tal de que ni sea mínimo máximo, pues me va a dar otra cosa. Aquí la tenemos. No es ni un máximo ni un mínimo relativo cuando este valor no se puede definir, porque este valor es menor. Entonces, esas son las tres condiciones para saber si es un mínimo o un máximo relativo. Esta tablita en la página 924 le va a resolver el último ejercicio. Esa tablita. Pero hallando las derivadas, las segundas derivadas parciales, la xx, la y, la xy elevado al cuadrado. ¿De dónde sale eso? Ese análisis o ese planteamiento de esta segunda derivada sale de un análisis que tiene que ver con algo que se llama, en álgebra lineal lo llamamos el browskiano, pero pues usted lo puede llamar de la siguiente forma. Yo lo voy a llamar así, la derivada de xx, la xx, acá, venga, para que me quede este, xy, xy y y. Si yo tuviera que hallar el determinante de esto, pues ¿cómo se hace el determinante? Pues mire que hasta álgebra nos metimos acá. Primera, derivada primera, que sería entonces f de xx por f de y, ¿sí? De la función, menos, dice la fórmula de los determinantes, f de xy por f de xy.
¿qué me queda? F de XY elevado al cuadrado. Y esta formulita, que es la que está acá, sale de aquí, de ese determinante, que se halla con las segundas derivadas. Entonces, por eso las segundas derivadas parciales serán importantes en este momento, a esta altura. Y con eso les dejo la inquietud por si quieren adelantar su taller. No les falta sino esos dos punticos y quería que lo tuvieran ustedes en cuenta. El día miércoles que nos vemos, si nos vemos el miércoles, el día miércoles que nos vemos para aclarar esto mismo, para los que no lo vieron. Pero ustedes como ya lo vieron, pues ya tienen el resumen de cómo se busca, dónde se busca, lo de derivada direccional y lo de máximos o mínimos relativos. Bueno, ya el miércoles, si al caso, haríamos otro ejemplo y miraríamos adelante de esto. Muchachos, nos vemos la próxima semana, el día miércoles, para revisar esa partecita. Si de pronto no entendió, poder hacer algunos ejemplos de más. Bueno, Profe. Gracias, profe, muy listo, amable. feliz noche, feliz noche, feliz Gracias, noche, profe. feliz Una noche. preguntita, profesor. ¿Me puedo quedar un Pregunten. momentico